palabra la diputada Patricia Mora por 5 minutos. Doña Patricia. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a mis compañeras y a mis compañeros diputados. Desgraciadamente no veo a don Otto Guevara. Obviamente no voy a hacer referencia a una discusión realmente penosa como la que él ayer suscitó a propósito de un planificador de una federación de estudiantes. No es ese mi propósito. En primer lugar, respeto absolutamente la autonomía universitaria, respeto el derecho que tiene el movimiento estudiantil de elegir a sus representantes, así que ese para mí es un asunto terminado. Me imagino que ahorita no se encuentra aquí porque debe de estar tomando algo para el hígado por lo molesto que se le veía ayer, pero el tema que quiero tocar es un tema sobre el que tuvimos un intercambio de pareceres él y yo en una sesión pasada, y es lo que tiene que ver con los precios de los medicamentos. Nuestro exdiputado José María Villalta en el año 2010 presentó a la corriente legislativa el proyecto Control de Precios de los Medicamentos. Es el expediente número 17.738. Ustedes saben que en nuestro país existió una regulación de los precios de los medicamentos hasta el año de 1994. En donde ya en el contexto de la aplicación más dura de medidas de corte neoliberal, de las medidas de las reformas estructurales que en nuestro país se empezaron a implementar, se aprobó una ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Esta segunda parte del título de la ley, de la utilización eufemística del lenguaje de la que hoy hacen uso los neoliberales, es para defender de manera efectiva al consumidor. Yo no tengo datos de lo que sucedió en nuestro país, es decir, el único dato que tengo es el de ser usuaria de algunas farmacias, llegar a la farmacia, pagar un precio exorbitante y sin embargo haber descubierto, como me imagino que muchos de ustedes lo habrán hecho y si no se los recomiendo, una cadena de farmacias baratas en donde debemos de tener seguridad de que no es que estén perdiendo los dueños de esas farmacias, y sin embargo muchas veces nos encontramos en la mayoría de los medicamentos hasta un 40% menos del precio. Es decir, el proyecto de ley del Frente Amplio lo que pretende es controlar los márgenes de ganancias y así se regulará y se fijará de forma permanente los precios de los medicamentos a fin de garantizar lo que nuestra Constitución política en sus artículos 21 y 50 establece. La regulación podrá realizarse mediante o la fijación de precios o el establecimiento de topes o márgenes de comercialización. Sería un 30% el porcentaje máximo de utilidad sobre el valor CIF de todos los medicamentos. Un 30% de utilidad máxima sobre la factura del distribuidor mayorista y un 23% de utilidad para todo detallista. Yo únicamente en un minuto que le quiero pedir al señor presidente, quiero comentar a propósito de que dije que no tengo los datos duros de lo que sucedió en nuestro país y de lo que sucedería
Si ya veo que don Otto Guevara, mi compañero diputado, está aquí, y de lo que sucedería de ponerse en marcha las ideas de liberalizar totalmente este mercado que él pone. Carlos, ¿me regalas un minuto? Mi compañero Carlos Hernández me está regalando un pedacito de su tiempo, señor presidente. Puede continuar, claro, diputada Mora Castellanos. Voy a decir qué es lo que sucedió en Colombia. En Colombia, en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, se liberalizó se liberalizaron los precios de los medicamentos, y los precios de los medicamentos subieron en un 300%. Desde el ascenso al poder del actual gobernante colombiano, se han venido implementando medidas de control de precios y se ha establecido que el control de precios de las medicinas es una política de Estado. Esa era una anotación que quería hacerle a la intervención de don Otto. Y la otra es la siguiente: don Otto, que tiene una obsesión con Venezuela, el único ejemplo que acató a poner cuando yo hablé de control de precios de los medicamentos es que iba a suceder lo que está sucediendo en Venezuela. Yo voy rapidísimamente a leer la lista de países que don Otto no conoce, en donde existe, Venezuela es uno de ellos, en donde existe un control del precio de los medicamentos. Esta medida revolucionaria e insoportable que al Frente Amplio se le ha ocurrido. Yo no encuentro en este instante la lista. Es una lista muy grande que la voy a aportar. Aquí la tengo. Alemania, Austria, Brasil, Canadá, no es únicamente Venezuela, don Otto. Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Inglaterra, México, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica, Turquía y Venezuela. Es decir, son medidas que tienen que ver con la preservación del derecho humano a la salud. Don Otto camina por un sendero equivocado. Por eso, precisamente, creo yo, y gracias a la inteligencia de la población costarricense, es que las políticas que don Otto Guevara impulsa cada vez tienen menos eco en las y los costarricenses. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a mi compañero Carlos Hernández por el rato que me regaló. Con todo gusto, diputada Mora Castellanos.